Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vivo. Hoy estamos desde el canal de YouTube, una cosa novedosa. Y tenemos invitada también, ¿eh? Tenemos una invitada que también tiene su canal de YouTube. Así que Lau, bienvenida. Su canal es Huellas en el Barro Cerámica, tiene un montón de videos, ya la deben conocer, porque si hacen cerámica y están en YouTube buscando cosas, es la primera que aparece Lau ahí en YouTube. Y hoy vamos a estar hablando, Lau, de los hornos eléctricos. Es un tema bastante interesante, nos preguntan mucho y no pudimos dejar este video grabado en Instagram, así que hoy lo vamos a dejar acá en YouTube. ¿Cómo estás, Lau, para el vivo? Bueno, gracias, Sofi. La tercera es la vencida. Este video lo hicimos dos veces, no una, dos. En otra red, que bueno, social que no funcionó. Así que ahora dijimos, listo, nos vamos a YouTube, que es más seguro. Sí. Y bueno, es un video que si me preguntan, tal vez, no sé si es un tema que se me hubiera ocurrido hacer, pero creo que fue la gente la que nos pinchó para que lo hiciéramos. Se ve que hay mucha necesidad de saber este tema. Sí, muchas preguntas sobre este tema, también de personas que ya tienen su horno hace un tiempo y no saben cómo mantenerlo, o sea, cómo manejarse con las resistencias, la termocupla, como que sí, van surgiendo dudas, ¿no? Cuando uno no es profesional en el tema hornos, es como, tenés que saber un poco de todo, como decíamos el otro día, de electricidad, un poco de aquello, y es como bastante. Y después gente también que recién arranca, recién empieza y no sabe qué horno comprarse. Bueno, Lau nos va ahora a recomendar, nos va a dar sus recomendaciones. Y bueno, nos pueden ir dejando las preguntas acá. Hay una señora que ya está escribiendo, que nos hizo una preguntita. Así que bueno, Lau, si querés vos arranca y yo te voy leyendo las preguntas. Dale, buenísimo. Bueno, primero que nada vamos a introducirnos un poquito al tema de hornos eléctricos, hablando un poco de materialidades y también a la hora de comprar o de conseguir un horno, qué es lo que te recomiendo, por decir algo. Primero que nada, sabemos que muchos de los seguidores o de mucha de la gente que se acerca hoy a este vivo no vive solamente en Argentina, con lo cual, si bien voy a hablar de algunas marcas, la realidad es que lo importante es prestar atención a la hora de comprar, qué cosas tenés que saber a la hora de comprar un horno. Primero que nada, si te vas a dedicar a hacer cerámica, yo siempre te voy a recomendar que a la medida que puedas, trabajes con hornos de ladrillo refractario. ¿Por qué? La manta tiene una vida útil más corta, ¿sí? Que el ladrillo es eterno, Uh ¿sí? -huh. Es cierto que la manta sube más rápido, baja más rápido de temperatura, hace de los hornos algo mucho más liviano, pero tampoco es un material muy saludable para los ceramistas, ¿sí? Para la gente que manipula este tipo de material. Hay quienes te dicen que no hay ningún inconveniente, que eso es un mito, que no están así, pero hay estudios que reconocen que sí, que realmente las fibrillas de vidrio que están dentro de la manta, con el uso, si vos trabajas en un taller, por ejemplo, no ventilado, o estás produciendo en el mismo lugar donde estás horneando, por ejemplo, ¿sí? Todo ese calor y todas esas fibrillas microscópicas quedan en el ambiente y obviamente uno las respira y van lastimando el sistema respiratorio. Con lo cual, nada, el material refractario, que es arcilla, caolín, ¿sí? No ocurre lo mismo en el organismo humano, y además te da la posibilidad esta de que realmente si se rompe, se fisura, simplemente se arregla con un poquito de material y podés seguir usando tu horno, mientras con la manta es mucho más complicado cambiar. Muchas veces te conviene directamente cambiar de horno, o sea, hacer arreglos hasta que el horno no pide más y ahí directamente cambiar de horno. Entonces, nada, a tener en cuenta que la manipulación de la manta no es buena, entonces en la medida que uno la puede evitar, mejor. Uh Si ya -huh. tenés una manta y no tenés otra posibilidad, listo, cuidarla y cuidarte vos, tenerlo en un lugar ventilado, ¿sí? Y cuidar mucho siempre a la hora de comprar un horno, estar atento al tema de las resistencias, ¿sí? Yo justo tengo mi horno cargado, pero después les voy a mostrar bien, es importante que las resistencias no estén pegoteadas, ensambladas entre sí, ¿sí? Que tengan, digamos, como si fuera un rulo parejo, porque el alambre Cantal se prepara para los hornos como si fuera de forma espiralada, ¿sí? Bueno, que esta espiral
sea parejo, que no esté apelmazado, que esté pegoteado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de tener un horno que tiene bóveda, es muy importante ver que el techo esté en condiciones. Cuando un horno tiene el techo muy percudido o muy jorobado, yo recomiendo directamente que no lo compren, porque es como el alma y la estructura del horno, ¿sí? Cuando tenés un horno muy venido en la parte del techo, te va a traer complicaciones, salvo que tengas los conocimientos técnicos para arreglar ese techo, ¿sí? Y vos puedas cortarte tus propios ladrillitos, ensamblarlos, pegarlos, pasarle una resistencia nueva o invertir en alguien que te lo haga. Pero a veces eso también es bastante caro, con lo cual, si vas a comprar un horno usado, trata de fijarte en esas cuestiones. El techo, las resistencias, ¿sí? Eso es importantísimo a la hora de pensar en un horno que tenga una vida útil, digamos, larga, ¿no? Que realmente te pueda acompañar en. Sí, hay muchos hornos viste, la gente que se da maña, tal vez un electricista se pone a hacer un horno de cerámica, pero como decías vos, no entiende de otros temas, no entiende para qué, a cuánto tiene que llegar, qué es lo que vos necesitas como ceramista del horno. Entonces, también cuando vas a comprar un horno usado, si es algo casero, también hay que tener como esas cosas en cuenta, ¿no? Yo he visto muchos usados en Mercado Libre que no, o sea, no tienen marca ni fabricante, o sea, no se sabe quién lo hizo. Me parece eso como lo más arriesgado, ¿no? Sí, en realidad a veces uno lo ve como una inversión, decís, uy, está baratísimo, pero Sí. yo lo he visto a través de los años, acá en el taller, me ha pasado a mí, con experiencias que me han donado hornos, por ejemplo, que me los han donado directamente, porque nunca los pudieron hacer andar, y Wow. realmente uno acepta porque uno tiene un taller escuela, digamos, y está bueno, pero realmente sabés que es un horno que te va a traer problemas, ¿no? Y lo mismo pasa, o sea, lo bueno es que uno se encuentre un aliado, no un problema, porque además un problema termina siendo realmente un gasto que en un principio parece una buena compra porque sí se hace una diferencia, pero después realmente ese dinero lo terminas reinvirtiendo en arreglar algo. Entonces, yo que soy digamos, la profesora de la autogestión, creo que en algunas situaciones realmente no conviene autogestionar, sobre todo cuando uno no tiene los conocimientos. Yo tal vez a esta altura sí me animo a comprar un horno roto o medio porque sé arreglar los ladrillos, sé a quién pedirle las resistencias nuevas, cómo ensamblarlas, pero si no tenés ese conocimiento realmente es un problema. Entonces, si vas a empezar, comprate un horno no muy grande, más o menos de unas medidas de 35 por 40 como máximo, 35 por 35. Yo les recomiendo que compren un horno monofásico, ¿sí? Que lo puedes usar en tu casa, en tu garage, en tu taller, ¿sí? A lo sumo reforzando un poco digamos, tu instalación eléctrica habitual, pero es un horno que lo vas a poder usar en tu casa, mientras que un horno trifásico te va a exigir, ¿sí? Hacer un pedido de trifásica en este caso, que para eso tenés que demostrar que sos tallerista, que estás produciendo, o sea, te van a pedir un montón de papeles y un montón de situaciones que para dar estar, digamos, salvo que alguien tenga, no sé, en su casa ya la trifásica por otro motivo y se lo pueda comprar. Pero sabés que un horno más de 40 centímetros te va a exigir más tensión, con lo cual, si te compras un horno grande monofásico, ya te aviso que no te va a funcionar porque lo he visto, lo he vivido con este horno. Yo me lo compré como monofásico y lo tuve que terminar pasando trifásica porque me hacía saltar los tapones del taller, pobre mi compañera de vitrofusión, cada vez que mi horno saltaba, jorobaba todo, entonces, nada, a veces saber lo que estás comprando, ¿sí? ¿Es trifásico, es monofásico? ¿Qué tipo de electricidad me va a pedir? Y bueno, preparar la instalación para recibir ese horno, ¿sí? Perfecto, perfecto. Lau, acá hay una señora que nos pregunta si se le corta la luz en medio de una horneada, ¿qué puede hacer? Bueno, si se corta la luz en medio de una horneada, simplemente dejar que vuelva la luz. Tenés dos opciones. Dejar que vuelva la luz y cuando se reincorpora el horno solo, como tiene el programador, puede seguir, o sea, hasta donde quedó temperatura va a volver a arrancar. Obviamente es ideal, no te voy a decir que es lo ideal, porque los esmaltes ya empiezan a madurar, el bizcocho también, pero bueno, no hay ningún problema de que vuelvas a encender el horno y vuelvas a hacer el ciclo de cocción, ¿sí? Bien, No pasa perfecto. nada.
En este caso, volvés a dar inicio a la horneada. Genial, buenísimo. Bueno, Lau, yo tenía algunas cosas anotadas que nos habían preguntado, como por ejemplo el tema de cuando la resistencia se nos rompe. Bueno, vos nos habías dado un truco de cómo solucionarlo en el momento, pero bueno, a ver, contanos un poquito sobre las resistencias. Bueno, te cuento, las resistencias están hechas con el alambre Cantal, ¿sí? Es un alambre que se vende especialmente para estas temperaturas. Acá no sé si se puede girar la cámara, no. Acá no es como en... No, me Por la parece noche que no no. voy a hacer nada, Ya veo que porque tocas siempre algo. conectamos. A ver, no sé si se llegan a ver. Espera, voy a Sí, usar ahí mis me escuché. compañeras acá, que las tengo Dale. más las del otro, este del horno de vitrofusión, que Ah, es de... de Esta manija resistencia, también. Sí, sí, el sí. alambre viene, eh, digamos, blando. Es como un alambre dulce cuando lo compras, ¿sí? Es un Ajá. alambre blando que uno Sí, se tiene que hacer el trabajo de espiralarlo. sí. Generalmente lo que yo hago y lo que al menos yo encontré esa solución es enviarle un tornero que tiene la máquina para girar y directamente que me lo enrule. Hay quienes agarran un palo de escoba y lo enrulan manualmente. O hay algunos fabricantes que vos les pedís, sí, de verdad lo digo, por eso te digo, desde lo más Claro. Sí, rudimentario sí. al más tecnológico. Como también hay algunos proveedores de resistencia que directamente le decís, hola, ¿qué tal? A tu proveedor. Mirá, necesito las resistencias para renovar el techo de mi horno tiene tanto por tanto, y directamente ya te la mandan espiraladita, lista para colocar, ¿sí? Depende, hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, con lo cual, si no conseguís un proveedor que lo haga, podés comprarte el alambre en las casas de las resistencias, generalmente se venden, y enrollarlo vos mismo, digo, normal. Y cuando se corta una resistencia, lo que podés hacer para hacer un arreglo provisorio es cortarla intencionalmente y volver a enrollar las puntas donde se cortó. En donde des arranque a tu horno, ahí va a empezar a pasar la electricidad y va a ser como una pequeña soldadura. Vas a ver que encima los primeros minutos es como que saca la luz parecida a cuando alguien está soldando, ¿sí? Es Ajá. como que la gente empieza a pasar y hace como una pequeña chispa, por decir así, donde se va como soldando, pero sabe que esa unión es, digamos, es una unión provisoria, porque cuanto más va acortando, más se va a ir acortando también, ¿sí? Porque ahí hay una tensión que está consumiendo más de lo que debería estar consumiendo. Entonces, con el tiempo vas a tener que hacer el cambio de la pared, del techo, del piso, donde se corta esta resistencia, pero dura bastantes horneadas, ¿eh? Dura como para decir, bueno, me pasó algo, lo resuelvo. Generalmente está. Perfecto, perfecto. Lau, a mí lo que me había pasado era lo de los ladrillitos que se empiezan a caer, ¿viste? Se empiezan a romper con el toque, con las placas y eso. Sí. En ese caso, lo que recomiendo es con un martillito de goma, un martillo de goma muy suavecito, ir Ujú. golpeando la pared del horno para volver a acomodarlo y generalmente comprar cemento refractario, ¿sí? O Ujú. también lo que podés hacer es hacer una mezcla de caolín y chamote, 50-50, con un poquito de agua, haces como una especie de, sería como de barbotina, ¿sí? O de Sí. engobe espeso, ¿sí? Y Ujú. con eso rellenás. Ese chamote lo que va a hacer es meterse en la fisura y va a ser como una especie de material que va a evitar la rajadura, va a evitar que eso siga achicando, y el caolín va a ligar un poco para pegar esos ladrillos. Yo no soy muy amiga a veces del ladrillo refractario, perdón, del cemento refractario. El cemento refractario que te venden en las ferreterías tiene un bajo punto de fusión y a veces, Mm. depende la temperatura en la que quemas con tu horno, te hace como unas costras pegajosas de cemento que después eso te termina como jorobando más el horno que lo que te lo resuelve. Entonces, con este 50 chamote, 50 caolín, lográs como pegar, ensamblar y el horno respira, tiene movimiento, ¿sí? Siempre vas a notar, fíjate acá, el horno tiene como ciertas fisuras, ¿ves? Como Ujú. el Sí. fuego hace el ladrillo, ¿ves que esto no está todo a nivel? Se va moviendo por la propia dilatación del material, del calor, frío, que es lo Ujú. mismo que las resistencias, ¿no? Uno dice, ¿por qué se apelmazan y por qué? Y por el calor,
Se calientan, se dilatan, se enfrían, se achican, se dilatan, se achican, se dilatan, se achican. Eso va, digamos, jorobando, por decir así, la vida útil tanto de las paredes de tu horno como de... Como decíamos la otra vez, también en los vivos, es una máquina, está hecha para servir a tu producción, es como tu auto está hecho para servirte a vos para trasladarte de un lado a otro. Vas a tener que ir haciendo pequeños arreglos, pero no por eso dejar de usarlo, no por eso descuidarlo o decir no lo uso porque se me va a romper. O sea, es una máquina que está preparada para que vos le exijas, para que vos puedas trabajar, ¿sí? Para que hagas tu propia producción. Entonces, es estar atento a estos signos, ¿no? De separación de ladrillos, de una resistencia que no está bien, para poder ir arreglando y acomodando, ¿verdad? Claro, una de las cosas que nos habían preguntado era si se podía prender todos los días el horno, si le dabas ese uso vos también. Sí, yo lo enciendo todos los días. A veces, bueno, por ejemplo, ayer no vine en todo el día, no lo encendí, pero en general lo enciendo todos los días, porque la verdad es que me dedico a producir y me dedico a dar clase, entonces si no es por mí, es por mis alumnos, por alguien siempre tengo que estar encendiendo el horno, ¿sí? Claro. Sí. Lo importante es eso, cuidarlo. Perfecto. No sé si contaste lo de la aspiradora para cuidar el horno, aspirarlo regularmente. Acá tenemos, yo lo que recomiendo es o con una palita no, con un cepillito, o yo lo que uso es la aspiradora, ¿sí? Cuando libero todo, saco las placas, saco los pilares, ¿sí? Lo que hago es aspirar el piso de mi horno, que generalmente a veces cuando estalla alguna pieza caen los pedacitos, o va quedando como ese polvillo natural de los materiales que están dentro del horno, ¿sí? Y limpiar también con la aspiradora el entre resistencia, porque a veces se van metiendo como pedacitos de pasta entre las resistencias, y cuando el horno enciende, ese pedacito de pasta que está entre las resistencias se calienta como un bizcocho cerámico, ¿sí? Y empieza a calentar tu resistencia y correr riesgo que se raje, que se separe, se quiebre, ¿sí? Que hay un lugar que le está dando calor, o que ese pedacito de pasta se pegotee, porque pasaste el punto de fusión de esa pasta y se pegotea tu resistencia. Entonces es muy importante que las resistencias no estén tocadas ni por esmalte, ni por pedacitos de pasta, tomarse el tiempo, aunque sea una vez por semana, de con barbijo en mano, ¿sí? O cepillar, o con aspiradora limpiar todo el horno, ¿sí? Para sacar y después volver a cargar. Yo a veces armo como un engobe de caolín, y hago caolín con agua, y como que le paso una lavadita a las paredes, al piso. Si en algún lugar veo que se chorró un esmalte en un ladrillito, lijo el ladrillito y le pongo caolín arriba, ¿sí? Como para que eso empiece a cuidarse ese sector, empiece a como corroer el ladrillo y a molestar, ¿sí? Está bueno, sí. Y Lau, las placas, ¿cómo las cuidas? ¿Qué le pones, qué protección le pones a las placas? Mira, las placas, a ver si tengo alguna acá que no esté en uso. No, están todas en uso, ¿no? Sí. Generalmente las placas siempre tienen dos caras. El otro día lo mostraba, ¿no? Tiene una cara en la que vos vas a apoyar las piezas y otra cara en la que no. Es importante que la cara sobre la que vas a apoyar las piezas le des, de hecho yo acá les mostré para mostrarles, van a ver que tiene como una capita blanca, parece, ¿sí? Sí. Esta capita blanca, yo lo que hago es ponerle un poquito de caolín con agua y es como que pinto la placa. Si una pieza se me pegotea o se queda pegada a la placa, lo que hago es saco la pieza con un formón y un martillito, tac, 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 limpio, o con una piedra. Yo tengo el Dremel, a veces con el Dremel saco el resto de pliegues a la placa, y una vez que la tengo limpia, vuelvo a pasarle el caolín para que ahí no se me pegotee la pieza próxima que voy a apoyar, ¿sí? Entonces, tomarse el trabajo de limpiar, ordenar, acomodar las placas, ¿sí? Donde ves que una placa se empieza a fisurar, bueno, ya no la pongas con peso arriba, déjatela a un costadito, de última, o partila. Yo a veces las parto intencionalmente para tener placas más pequeñas, pero ya cuando una placa comienza a rajar, no la uses, porque un día vas a abrir el horno y la placa en vez de estar así recta va a estar inclinada
y va a venir tipo efecto dominó, porque el material con el calor trabaja, ¿sí? Entonces si está fisurada, listo. De hecho, van a ver que las placas tienen estampada la fecha en la que fueron hechas. Claro, sí. Esto es para que vos pases el tiempo, tienen una vida útil, ¿sí? Entonces, generalmente estar atento a eso. Si yo tengo una placa muy vieja y no le voy a exigir, tal vez la tengo para poner, qué sé yo, algunas pastillitas pequeñas o para poner algún material muy pequeño que no tenga peso, ¿sí? No exijas peso a piezas o a placas que ya te demostraron que están fisuradas o que están apenas bandeadas o ya se deformaron por el mismo calor, ¿sí? Entonces, bueno, como prestar atención a esos, digamos, esos como signos, ¿no? Que nos va dando el material. Perfecto. Acá puse el vivo en Instagram para que si alguno no lo vio que empezamos, les avise. Sí, sí. Bueno, Lau, acá te preguntan qué pasa si el horno es de fibra. ¿Qué cuidados le das al horno de fibra? Si el horno de fibra, primero que nada, nunca tenerlo en el espacio de trabajo. Nosotros acá los tenemos como si fuera en un lugar techado, yo el otro día les mostraba, es un techo que está completamente abierto, miren, yo les voy a mostrar, ¿ven? Nosotros tenemos ahí un espacio abierto, no hay puerta acá, ¿sí? No hay puerta, o sea, vos entrás y está bajo el techo, pero acá está todo el tiempo ventilado y yo igual no tengo horno de manta, lo tienen mis compañeras, pero bueno, siempre lo tenemos cerrado en la medida que no está en uso. Ahora yo lo abrí para mostrar las resistencias, pero siempre cargar con barbijo, con guantes, no encenderlo en los momentos que vos estás en el lugar trabajando, ¿sí? Si lo tenés en tu propio taller, tenerlo cerca de una ventana, de un lugar de ventilación, ¿sí? Nada, esas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de tu propia noche. Como digo yo, no es dejar de hacer las cosas, es hacerlas a conciencia, ¿no? Porque si no también entramos, ahora, si te tenés que volver a comprar un horno más adelante, y sí, te recomendaría que te compres uno de ladrillo, ¿sí? No solo por tu salud, sino porque también cuando quieras vender ese horno, ¿sí? Es mucho mejor vender un horno de ladrillo, ¿sí? Que tiene una vida útil mucho más larga y mucho más cuidado que uno de manta que se va como apelmazando la manta, va perdiendo un poco su poder refractario con el tiempo, ¿sí? Entonces el ladrillo, más que degradarse un poco, no va a pasar, ¿sí? En cambio de la manta, sí tiene como una especie de vida útil, que donde ya satura, ya pierde su refractariedad, ¿no? Bien, genial. Lau, pasamos a otra pregunta que dice, ¿se puede espolvorear a la placa con cuarzo? Sí, se puede espolvorear. De hecho, si vas a espolvorear la placa con cuarzo, lo vas a hacer con un colador, ¿sí? Acá tengo un coladorcito, no sé si se ve. ¿Sí? Lo que voy a hacer es poner Sí. sobre la placa, acá tengo caolín, por ejemplo, yo no tengo caolín, ¿no? Y lo que hacemos es ir espolvoreando, ¿sí? Apenas, capa suave, no mucha costra de material, porque eso comienza a quemarse y generalmente el cuarzo se utiliza para altas temperaturas, ¿sí? Yo las placas de alta no son las mismas de media, ¿sí? Para media uso estas, las comunes, las que te venden en las casas del rubro. Ahora, para alta temperatura se usan las de mulcorita, que no son así amarillentas, son de un color más grisáceo, ¿sí? Ok. Sí espolvorealas con cuarzo, porque son Bien. especiales para esa. No te recomiendo que uses para alta temperatura esto, porque se te empiezan a bandear, se te empiezan a deformar, y los pilares también se deforman, porque tienen que ser pilares también para alta temperatura, ¿sí? En nuestro Genial. canal, en nuestro canal de YouTube explicamos cómo hacer las placas para las placas de refractarias de alta temperatura con carburo de silicio, Perfecto. de forma artesanal. Esa misma fórmula la puedes usar para hacer tus pilares, por ejemplo, ¿sí? Y si no, comprarlas hechas, pero sabé que el cuarzo se usa como desmoldante o como cuidado de las piezas de alta. Para media, con caolín está más que bien. Perfecto, perfecto. Acá hay otra pregunta sobre las placas. ¿Hay que dar vuelta las placas? No. Siempre la cara que tenés en uso es la que vas a dejar en uso.
y la otra es la que vas a dejar limpia. ¿Por qué? Porque imagínate que si yo empiezo a tirarle caolín a mi pieza, a mi placa, perdón, y se pegotean cosas, y qué sé yo, un día digo, ay, bueno, está muy fea, la doy vuelta. Sí. Todo eso que está abajo, en cada horneada va a empezar a desprenderse a las piezas que están abajo de esa placa. Entonces, vamos a empezar a notar que hay pedacitos de caolina dentro de las piezas, pegoteados, que de golpe se ablandó un poco de un esmalte que estaba medio pegado y se pegoteó arriba de otra cosa. No, las placas siempre tienen un lado A y un lado B. Perfecto. Para los que son ochentosos, como el cassette. ¿No? En esa época escuchábamos cassette, sí. Sí. Grabábamos las canciones haciendo así play en la radio para escucharlas. Sacabas el cassette, lo dabas vuelta. Sí, así que bueno, las Bien. placas es lo mismo, ¿sí? El lado A, que es donde vas a apoyar tus piezas, va a quedar como lado A siempre. Y el lado B va a quedar como lado B, que va a ser limpio justamente para lo que pones abajo, ¿sí? Esto no tiene nada abajo, no tiene nada, está seca, o sea, como una fábrica. Perfecto. Bien, acá dice, lo mismo que se hace en el horno eléctrico, ¿se puede hacer en el horno a leña? Claro, me imagino que están preguntando que es Amalia. Hola, Amalia. Amalia. Lo mismo que haces con las placas del horno eléctrico, las haces con la del horno a leña. Supongo que está preguntando el tema de el caolín, ¿no? Sí, o si en caso de alta temperatura ponerle cuarzo, sí. Eso es exactamente igual. Las vamos a limpiar, las vamos a mantener y hasta con más razón todavía. Porque el horno a leña implica como un cuidado aún más de los materiales, ¿sí? Entonces está bueno, sí, tenerlas siempre limpias, ordenadas, acomodadas. Bien, perfecto. La otra, a las paredes del horno y el piso, ¿hay que protegerlos con algo? Mira, yo la verdad que el horno eléctrico no le pinto mucho las paredes ni nada. Lo hago cuando lo piden. O sea, si yo empiezo a ver que el material se me está cayendo o algo, ahí sí, como decía yo, martillito de goma, tac, 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 golpeteo, relleno las fisuras con cablín. Si no, nada, solamente aspirar. Aspirar, sacar polvillo, dejar limpio. Si vos ves que hay mucho material que degrada o que se va desgranando, ahí sí, prepárate una mezclita de caolín con agua y pasale como si fuera un engobe a las paredes. ¿Por qué caolín? Porque el caolín es una arcilla, te va a permitir que el horno siga respirando, ¿sí? No te va a tapar los poros de tu horno, y cualquier otro material que pongas puede llegar a vitrificar y puede llegar a tapar esos poros, que son para nosotros los ceramistas como, nada, el alma del ladrillo, ¿sí? Nosotros necesitamos los agujeritos de nuestros ladrillos porque son los que absorben calor y irradian calor a las piezas, ¿sí? No podemos hacer nunca un horno con ladrillos refractarios compactos. Siempre van a ser con los ladrillos K26 o K22, así se consiguen en las casas de rubro, ¿sí? Depende de la temperatura de tu horno. Si es para alta, va a ser el K26. Si es para media, va a ser el K23. Se venden así sueltos, con un tamaño, no me acuerdo ahora qué tamaño tienen, pero bueno, son muy fáciles de trabajar, con una sierrita podés cortarlos a medida e ir arreglando las zonas que se estén rompiendo. Si tenés que cambiar un ladrillito o algo, es fácil de trabajar también. Perfecto. Gracias, Lau. Acá hay otra preguntita que dice, para quemar cosas de joyería, ¿qué soportes le recomendás? Te mandan saludos desde México. ¡Qué lindo, México! Bueno, te cuento, acá en Argentina venden como si fueran unos pilares, ahora no los tengo acá, lo tengo justo en el taller, pero si me voy del vivo no lo puedo mostrar. Son como unos pilares que vienen con un alambre cantal grueso, ¿sí? Entonces vos lo que haces es enganchás ese alambre, lo colgás y vas poniendo la bijú ahí colgadita. En este caso tenés que lograr que el agujero de tu pieza, de tu dije, digamos, tenga el diámetro y tenga juego, ¿sí? Porque si no, recuerden que siempre en el horno las cosas achican, contraen. Claro. Entonces tenés que probar que pase por el alambre cantal, pero que también quede como bailando un poco. Cuidar
en ese agujerito que va a ser por donde va a pasar el dije, va a pasar, perdón, la pieza, quede limpio de esmalte, primer punto, y eso se consigue en las casas del rubro. Si no llegaras a conseguirlo allá en México, porque no sé cómo es allá, te podés armar unos pilares vos con alguna muesca donde encastrar el alambre y comprar el alambre cantal grueso para poder pasarlo. Y si no, si lo que vos querés es que tu pieza de joyería tenga esmalte de los dos lados, la tenés que colgar. Pero si no, también la podés poner sobre la placa, limpiándole siempre la base, ¿sí? Tal vez podés conseguir, no sé, armar dijes que de un lado tengan un engobe o que de un lado tengan la pasta bruñida con un sellito de la marca y del otro lado esté la pieza esmaltada. Depende de lo que vos quieras hacer, ¿sí? Pero eso es algo que cuando diseñamos la pieza lo tenemos que pensar como algo re importante. ¿Qué me conviene más, sí? Sobre todo a la hora de sacar cosas. Porque no es lo mismo colgar una pieza que colgadita entran 20 colgaditas que ponerlas en una placa, que en una placa te ocupa todo. ¿Sí? Sí, yo tengo unos de cerámica, unos aritos, que atrás no tienen nada porque son de alta. Entonces, claro, eso está bueno porque no le tenés que poner nada. Depende la pasta que esté usando, ¿no? Claro, sí, tal cual. Bien, otra pregunta. Esta tiene que ver con los conos, que ese temita lo tenemos que charlar. Dice, ¿se aconseja siempre poner conos en cada horneada por piso? A ver, si vos tenés un horno eléctrico con un programador y un pirómetro, no tiene mucho sentido de hacer eso en el caso de que vos estés desconfiando que tu horno esté quemando mal. ¿Y cuáles serían las señales de que mi horno está quemando mal? Yo veo que las cosas que pongo acá arriba queda muy bien el esmalte. Hablando de eso, mirá qué bueno que queda este esmalte rojo seleño. Amo este esmalte. Ay, divino. Sería, por ejemplo, este es un rojo seleño, que los rojos son re complicados de conseguir porque muchas veces es como que se vuelan, se evaporan. Yo sé que mi horno acá abajo quema más, porque necesito menos temperatura, seguramente voy a poner mi pieza acá arriba. Yo ya lo conozco mi horno y sé que acá abajo, sobre todo allá en la esquina de abajo, queda un poco más que en el resto. ¿Pero por qué me doy cuenta? Y me doy cuenta porque el bizcocho que sale de ahí queda un poco más vitrificado o queda un poco más amarillento. Si yo quiero saber a qué temperatura estoy quemando, o bueno, diagnosticar qué temperatura es la que tengo ahí, sí, obviamente. Pongo un cono en la placa de abajo, pongo en la placa de arriba, quemo y voy a ver seguramente que el de abajo se bandió y el de arriba no, ¿sí? O se bandió media, ¿sí? Lo puedes hacer como control. Y si no, podés usar las barras pirométricas, que estas las enseñamos a hacer en nuestro canal, ¿sí? Que es una barrita que vos la haces con pasta, yo acá le puse la temperatura con un óxido, está Genial. 1100 grados centígrados, ¿sí? Estas barritas las hacemos artesanalmente y las pones así, en el horno, ¿sí? Obviamente, cuando están recién hechas, no están bandeadas, se bandean. La apoyás en el horno con en cada extremo un ladrillito y cuando se curva es que llegó a temperatura, ¿sí? Estas las podés hacer vos, son bastante económicos, son materiales que podés conseguir con facilidad, arcilla, un fundente alcalino, distintos porcentajes de materiales, y las enseñamos a hacer con para distintas temperaturas. Entonces, tal vez lo que te recomiendo es que si ya prepares tu propia barrita, o compres un cono para poner y medir. Pero no es que en cada horneada tenés que poner un cono. Tenés que poner un cono si no tenés pirómetro, porque te va a explicar qué temperatura está llegando. Y en el caso de poner el cono, vas a tener que cargar el horno y cuando lo cargues, fijarte que coincida con el agujero de la mirilla, ¿sí? Porque vas a tener que estar atento a mirar, ¿sí? A través de la puerta, a esta altura, ¿sí? Que puedes ver el cono para que cuando se curve, apagar el horno. Entiendo que si vas a poner un cono, es porque no tenés pirómetro. Claro, está bien, también se usa el cono para saber si está fallando el horno en algún punto, no te está llegando a esa temperatura que vos querés o que supuestamente dice la pantalla, ¿no? Tal cual.
también lo recomiendan mucho para eso. Como vos decías la otra vez, que los pisos hornean a distintas temperaturas, que a veces tenés arriba un piso que a mí me pasaba que me horneaba más fuerte arriba y abajo no llegaba la temperatura. Es que si te pasa eso, sí, tenés que poner un cono. Lo que tal vez está bueno explicar, que no es que siempre tenés que poner un cono si tenés un pirómetro eléctrico. Claro. Vas a tener que poner un cono si ves que hay algo que está fallando y querés diagnosticar qué es lo que está pasando. Porque si te quema mal, más abajo que arriba, en pequeña diferencia es normal. Ahora, si ves que todo lo que está de este lado de la pared te está quemando y se te está deformando y lo que está de este lado no, ahí hay un tema con las resistencias. Seguramente hay un apelmazamiento de la resistencia en alguna zona en particular que está quemando más, o hay un tema eléctrico, entonces ahí te aconsejo que traigas a alguien, generalmente un electricista, que pueda con medición tomar cuánto está consumiendo esa parte del horno a diferencia del resto y arreglar ese problema a nivel eléctrico, digamos, ¿sí? Esto Claro. lo aclaro porque realmente el defecto o el problema es ese, ¿sí? Bien. Sí, está bueno lo de los conos, así que vayan al canal de YouTube porque está buenísimo. Te ahorras un montón de plata aparte haciéndolos vos. Son caros, son re Y después caros. hay un montón de cosas que podés hacerte vos. Por ejemplo, esto yo me los hago para las bases, ¿sí? Sí. Con alambre cantan, ¿sí? Uh-huh. Le pongo un poquito de alambre y me hago estas piecitas de material de carga para apoyar la pieza que tiene esmalte abajo y que no se pegue, ¿sí? Una de las preguntas que nos hicieron recién, justo viene al caso, es ¿por qué se dobla el alambre de cántaro? Y se va doblando por lo que decíamos hoy, por la dilatación, por el material, tiene un tiempo de vida útil. De última, si querés, acá me quedó una de unos chicos de Pinamar que me trajeron una vez para que le hornee las piezas y quedó una solita de ellos, así que si me ven por acá, chicos, me quedó esta. Me muero. Pero sí, hicieron con un alambre cántalo un poco más grueso. Claro. Y yo no sé si estas, que son mucho más gruesos, se mantiene mucho más, muchísimo más, es más casi que no se ha deformado. En cambio, estas que hice yo con el alambre que tengo yo de las resistencias mías, sí se deforma. Entonces, tal vez lo que te diría es, comprate un alambre cántalo un poquito más grueso, total, con que te compres 1 metro, ya te haces varias de basecita, Sí. y después pulirle un poco la punta cuando el alambre todavía está blando y lijarle un poquito para que quede como más en punta y no te marque tanto la base de tus piezas, ¿sí? Perfecto, perfecto. Se van ensuciando esos, se van llenando de esmalte, eso. ¿Los sacás con algo vos? Mira, generalmente lo que hago, por ejemplo, estos que están pegoteados, los lijo un poquito. Lo lijo y si no, los descarto. Por ejemplo, ahora ya hay varios que tengo que descartar, hago de vuelta. Hago tratando 20 y los tengo, y los bizcocho, y así. Como que los descarto. No sé si me enrosco tanto en arreglarlos a veces. Porque Claro. como ya están medio jorobando, es como, bueno, tiene una vida útil y chau. Sí. Igual que acá, por ejemplo, tengo algunos, ¿cómo se dice? Pilares que también me he ido armando. Yo, estos están hechos y también, bueno, como que se van percudiendo un poquito, bueno, ya los saco y hago nuevos. Digo, Claro. como que es una que carga que sabes que en algún punto tiene una vida útil, ¿no? Igual que los pilares comprados. Se te cachan, se te rompen, se te pegotean, se te deforman. Cada tanto. Por eso el otro día hablábamos de algo re importante y está bueno hablar. El tema de que cuando costo de hornos, a la hora de pensar en un objeto que voy a vender, no es solamente la electricidad que gasto, es el tiempo mío de cargar y descargar ese horno y también un pequeño plus simbólico, aunque sea, de reinversión en ese horno, porque vos cada vez que encendés tu horno va achicando su vida útil, ¿sí? No solo el horno en sí mismo, sino también todo el material de carga de tu horno, las placas, los pilares. Entonces, es muy importante que en la medida que puedas, a la hora de cobrar tu hornada, dejes un fondo de horno. Esto yo siempre se lo digo a mis alumnos cuando arrancan con sus hornitos, a producir, haz un fondo de horno, porque después te pasa algo, se te rompe una termocupla, se te rompe un ladrillo, y tenés que sacar de donde no tenés. Entonces, vos tenés un fondo de horno para reinvertir en tu horno, ¿sí?
no sé, a veces hasta cambiar un cable, cambiar una resistencia, comprar una nueva termocupla, lo que necesites. Genial. Justo que lo mencionás, Lau, lo de la termocupla, ¿se puede prever que se va a romper la termocupla? Mira, si vos lo que tenés es un pirómetro digital, hoy por hoy el pirómetro digital ya te indica cuándo está rota la termocupla. En el lugar donde está la lectura del número, ¿sí? Vamos acá. A ver si lo tengo acá. Sí, lo tengo acá. A ver, espérame. Ahí está la lectura del número, ¿se ve? Sí. Sí. Acá no se podría leer, se verían todas rayitas. De hecho, mira, yo apago, no sé si se ve, ¿eh? Vuelvo a encender y se ven rayitas, ¿ves? Sí. Bueno, esas rayitas son las que te marca la termocupla cuando está rota. O sea, no te lee la temperatura directamente. O sea que si tenés así, no le puedes dar arranque a tu horno porque la termocupla está rota. ¿Forma de evitarlo? No. ¿Forma de diagnosticar que eso te va a pasar? Tampoco. Un día deja de andar. Salvo que, bueno, vos le hayas puesto una pieza pegada con esmalte a la punta de la termocupla, sí, se te va a arruinar. Pero en la medida que vos cuides tu termocupla, o sea, que le des espacio entre las piezas, que no le apoyes una pieza de bizcocho de esmalte, que estés atenta al cuidado, a no moverla demasiado también, o sea, que donde quede, quede. Una termocupla bien cuidada te puede llegar a durar 2 años, ¿sí? Y no sé si más también, ¿eh? Sí. Pero tiene que ser cuidada. También hay algo que es real, los gases, el agua de la pasta, a cierta temperatura, juega como un ácido, ¿sí? Entonces, todo eso también te va a hacer una corrosión de la vaina interna metálica de la resistencia, se va gastando. Así que yo lo que opté hace unos años es siempre tener una tipo backup. Cualquier cosa, tengo una en el taller. Llega un día de entrega, vaya la termocupla, bueno, qué bajón, la cambio, listo, paso otro tema. Siempre tener una termocupla guardadita bajo el brazo. Sí, 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 ese consejo está muy bueno ese tip. Te iba a decir otra cosa. ¿De qué material, porque voy memorizando las preguntas de Instagram, ¿de qué material hiciste los pilares? Te preguntó una de las chicas. Los pilares están hechos con 50% de caolín, 50% de chamote. Lo que suelo hacer es con los rollos de papel higiénico, ¿sí? Que ya uso, o con los caños de PVC que se usan para el agua, ¿sí? Para el pasaje del agua. Los corto de 11 centímetros y lo que hago es los forro con un nylon y a presión meto ese material, porque es un material muy poco plástico, no tiene plasticidad de caolín, 50% de chamote. Entonces tenés que apelmazarlos, o sea, como meter el material y apretarlo para que quede compacto. En el rollito de papel, de cartón, bueno, nada, cuando se seca lo rompes, o así como está lo que más en tu horno, que eso se vuela, o en el caso del de plástico, lo vas empujando hasta que sale, y cuando sale le sacas el nylon y lo pones a secar al sol. Perfecto. Así lo hago yo y así los explicamos hacer también en el canal nuestro de YouTube. Sí. Con el horno a leña explicamos cómo trabajar todo el material de carga. Genial, buenísimo. Bueno, paso a otra pregunta, Lau. Dice, para limpiar con el Dremel, ¿qué tipo de accesorios se usan? El Dremel es como una especie de, bueno, es una herramienta para pulir. Generalmente lo usamos los joyeros, herreros. Es como una especie de tornito manual, ¿sí? Que vos le vas cambiando la punta y tiene diferentes piedras. Generalmente yo lo que uso son las piedras. Hay unas piedritas que trae redondas. También puedes usar una piedra de las que se usan para pulir un cuchillo, si querés. Sí. O sea, es cualquier cosa que genere, ¿sí? Pulir la superficie. ¿Sí? Que vos la puedas pulir, hasta una lija bien gruesa también te sirve. Yo cuando no tenía el Dremel agarraba un formón, un martillito, tac, 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 un golpe limpio, después una lija gruesa y después pasaba el caolín. Digo, no necesitas tener un Dremel para limpiar tu placa, ¿sí? Lo podés hacer también con herramientas que tengas en casa. Genial, genial. Bien, acá hay una pregunta de horneado. Bueno, te la leo igual. Dice, ¿a qué temperatura máxima recomiendan hornear el esmalte y el bizcocho para que no se cuartee el esmalte? Yo lo que hago es, cargo el bizcocho a 1060,
y el esmalte a 1060. Yo estoy quemando a la misma temperatura. Pero ¿por qué hago esto? Lo empecé a hacer hace unos años porque la materia prima con la que estamos trabajando estos últimos años, sobre todo estos últimos 5 o 6 años, cambió mucho. No es el mismo material con el que yo trabajaba hace 10, 12 años atrás, donde yo quemaba el bizcocho a 980, 1000 y el esmalte a 1020, 1040, ¿sí? Ahora las pastas que estamos usando y los esmaltes que estamos usando necesitan casi quemar a la misma temperatura. Hay quienes están llevando bizcocho a más temperatura que el esmalte. Yo no lo recomiendo por los materiales con los que estoy trabajando. No he tenido suerte. De hecho, me pasa que el bizcocho se me gresifica mucho. Entonces después el esmalte me patina, no me agarra. Entonces, nada, no quiero pasarlo mucho más de los 1060 el bizcocho. Lo que puedes hacer es asemejar las temperaturas, tal vez quemar a 1060 el bizcocho y a 1050 el esmalte, ¿no? O al revés, a 1050 el bizcocho y a 1060 el esmalte, como para que no haya tanta diferencia de dilatación, para lograr mejor unión vítrea entre la pasta y el esmalte, ¿sí? Esa es una opción. Pero es cierto que cuando tengo que quemar el bizcocho solo, ¿sí? Por ejemplo, también algo que es importante, no es lo mismo el bizcocho de barro rojo que el bizcocho de barro blanco. Recuerden que el barro rojo tiene otro punto de fusión. El barro rojo está planteado para 950, con lo cual ya si te pasás de esa temperatura, 950, 980, no solo cambia su coloración, que se vuelve mucho más bordó, no tan naranja, rojizo, sino que también puede deformar. Con lo cual no es que todas las pastas las podés llevar a esa temperatura. Así como también si vas a quemar un bizcocho de alta temperatura, podés llevarlo a 1080, que no se te va a gresificar, ¿sí? Porque es una pasta que está preparada para superar los 1200 grados centígrados. Entonces, estamos hablando de un bizcocho para media, ¿sí? Lo que aclaré recién de las temperaturas de esmalte. Y de, ¿sí? Distintos barros rojos, distintos tres porcelana, ¿sí? Pero para esas temperaturas, que es la que la gran mayoría están manejando hoy, esas son las temperaturas que te recomiendo. Genial. Algo que no hablamos, pero que es importante, es el tema de las mesetas. Sí. Y de cómo cargo el horno, ¿no? Sí. Bueno, si querés contarnos un poco sobre la programación. Había mucha gente que no tenía programador y te preguntaban cómo programarlo, y otros que sí tienen programador, pero les gustaría saber un poquito más para manejarlos ellos, ¿no? A las pantallitas y eso. Viste que el horno ya te viene programado, por lo general 1020. Sí, tal cual. Sí, en caso de que vos quieras modificar la temperatura, ay, qué lástima que esto no sé si lo puedo dar vuelta. Pero bueno, si vos vemos ahí. Sí. ¿Ustedes ven ahí? Sí, bueno, sí. Mirá, esta P, por ejemplo, es con el que trabajo yo. Acá tenemos una P que es la que te indica el programa de tu horno, ¿sí? Entonces vos vas a apretar acá y te va a decir, por ejemplo, programa 3, ¿sí? Entonces, si yo le doy inicio a este programa, perdón, ahí bajo. Con este voy a ir subiendo y voy a ir cambiando los programas, ¿sí? ¿Ves? Programas, ¿se llega a ver ahí, Sofía? Sí, se ve perfecto. Sí, programa 6, programa 7, acá voy bajando los programas, ¿sí? Bien. Ahora, yo estoy trabajando en el programa 3. ¿Qué temperatura tengo el programa 3? Vuelvo a apretar la P de programa. Programa. Me voy acá. Y me indica que estoy, a ver, ahí, perdón, La rampa 1. Ajá. Me muestra que está yendo a 3 grados por minuto, ¿sí? Ajá. 3 grados por minuto. Vuelvo a preparar la P. ¿En qué tiempo? Hasta que llega a 1060, ¿sí? Bien. Aprieto la P. Ahí me dice el tiempo. ¿Qué tiempo? 20 minutos. Una vez que llega a 1060, 20 minutos. ¿Cómo modifico esto con las flechitas? Si yo quiero que quede más tiempo haciendo meseta, le voy a dar más minutos, ¿sí? 30 minutos, 20 minutos, los que necesite, ¿sí? Generalmente 20, 30 ya es mucho. Yo generalmente trabajo con 20 minutos. Y de vuelta, programa. Y de vuelta. Ahí arranca, ¿sí? Ahora entonces, están 33 grados. Claro, ¿y cómo me doy cuenta? Porque hay un puntito rojo ahí que da inicio, además se escucha el tac que hace. Pero en ese caso, ahí voy a apagar y volver a prender. Recordar que son 3 grados por minuto. Acá siempre te va a indicar el programa. Los programas los vas bajando con las flechitas, ¿sí? Y esto,
siempre ir, programa y la I. Y ahí te va marcando la rampa, te va marcando el tiempo que hace esta rampa, hasta qué temperatura va a ir y cómo va a continuar, cuánto tiempo de meseta, ¿sí? Perfecto, perfecto. Entonces, cada programa es distinto. Yo acá te explico con este que tengo acá. Programador es distinto. Sí, claro, pero igual yo tenía otro y es muy similar, no cambia. Tienen la P. Igual. Sí. Yo lo que tengo es siempre 3 grados por minuto. Esa es la subida natural. Bien. Después, en cuanto a rampas, yo no soy muy amiga de las rampas. Hay quienes hacen una rampa en 800, en 400. En realidad, para bizcocho, para esmalte, no tiene mucho sentido, que era lo que yo te explicaba la otra vez, el tema de las rampas. En el único momento que sí tiene sentido es cuando yo quiero que la pasta o que el esmalte que estoy usando asimile esa temperatura. Por ejemplo, si yo quiero que mi esmalte planche bien, o sea, que burbujee, que llegue al punto de fusión que es entre los 1020 y los 1040, que es cuando si pudiéramos ver, veríamos que el esmalte empieza a burbujear. Y quiero que burbujee y después planche, ¿sí? Lo que voy a hacer es que asimile la temperatura, o sea, que llegue a los 1040, a los 1050, y que planche 20 minutos, que se quede asimilando esa temperatura. Lo mismo pasa con la pasta, es que llegue a los 1050, a los 1060, que asimile esa temperatura y que después se corte para ir bajando, teniendo para descargar. Entonces, no sé si tiene mucho sentido. Es importante el tema de las rampas para mí, cuando vos necesitas un enfriamiento lento, porque querés producir algún efecto sobre los esmaltes, por ejemplo, recristalización, o cuando un efecto en particular, pero en realidad, para quienes trabajamos con vajilla o productos de uso común, lo importante es que vaya 3 grados por minuto subiendo, el material mismo se encarga de absorber e irradiar de forma pareja, con lo cual no necesitas apurar el horno o hacerlo más lento, porque el material también tiene su capacidad de absorber e irradiar, ¿sí? Y sí mantener la temperatura cuando llega. Esos serían los puntos que es importante tener en cuenta. Después todo lo demás, como dije la otra vez en el vivo 1 y en el vivo 2, sí. Para mí tanta información produce más confusión que tranquilidad. A veces escuchamos tantas voces y hacer cerámica es simple. Y esto lo aclaro, es simple. En la simpleza está la verdad de muchas cosas, pero sobre todo esta. Entonces, sí. no busquen enroscarse tanto, prueben, hagan la prueba. Bueno, voy a cargar mi horno, ¿cómo voy a hacer? Lo voy a cargar. Primero lo voy a templar. ¿Cómo lo voy a templar? Lo voy a llevar a 150 grados, ¿sí? A 170, con puerta entreabierta, o sea, lo voy a dejar con cierta distancia. ¿Sí? Para templar, yo lo cierro y lo dejo apenitas abierto, ahí, ¿sí? Y es más, que tengo la llave acá, a veces hasta dejo como la llave enganchada. Y le saco la tobera de la parte de arriba, ¿sí? Yo esto lo saco cuando estoy templando, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo llevo a 200 grados, con la puerta entreabierta, que el horno vaya largando la humedad, ¿sí? Lo llevo a 200, corto el horno, lo apago, me puedo hacer un programa para templado si quisiera, tranquilamente, te lo programás para que llegue a 150 y corte, que se mantenga 5 minutos y corte y baje, y vuelva a arrancar, ¿sí? Lo podés hacer. Pero si lo querés hacer manual, lo llevás, lo pagás. Cuando le hiciste 2 o 3 veces esta vuelta, desconfiando de que las piezas pueden estar medio húmedas, ¿no? Si está bizcochado no necesitas templar, si las piezas ya están esmaltadas. Pero si es bizcocho está bueno templar para que saque todo este agua de composición, vas a cerrar el horno, la llave, vas a dejar la tobera abierta hasta los 400 grados, que termina de salir el último agua de composición que está guardada dentro de la pasta. Después de los 400 grados, tú pones de vuelta la tobera y que arranque hasta la temperatura de esmalte o bizcocho que necesitas, ¿sí? Entonces sería esto, templar y tapar después de los 400 grados. Genial. Había gente que no tenía tobera, Lau. ¿Qué le recomendás hacer? Si no tenés tobera, si es un horno que apoya la tapa y no tiene tobera, dejá medio entreabierta como apenas desfasada, sí, la tapa. Yo hacía eso cuando tenía un SimSic de esos hexagonales que vienen con la tapa sin tobera,
Apenitas corría la tapa, que quede un poquito una luz, para que quede evaporando el agua ahí, y cuando ya llegue a los 400, acomodás la tapa y dejas que el horno haga su maduración solito. Perfecto. Sí, lo que decíamos la otra vez es un poco más de lógica, ¿no? Que tanta Teoría. información, claro, tanta cosa que uno se hace. Es como más ser un poco más lógico y tener estos puntos claves que vos dijiste, estos aspectos en cuenta, ¿no? De que, bueno, que llegue, de que salga el agua, de que después esté 20 minutos en la temperatura, ¿no? O sea, como que teniendo eso, yo creo que ya esa estructura, después lo puedes ir modificando según la pasta que estás usando, según lo que estás haciendo, ¿no? Y todo eso. Y también la experiencia. ¿Por qué siempre la experiencia del otro es más válida que la mía? Claro. ¿No? O Sí. sea, ¿por qué siempre pensar que el otro la tiene más clara que yo? Sí, está bien, es cierto, el otro tal vez tiene un camino recorrido, me puede contar su experiencia, pero ¿por qué no puedo escuchar la experiencia del otro e intuitivamente escuchar qué es lo que siento yo que puedo hacer? Porque cuando vos escuchás a un otro, que seguramente le debe estar pasando, vas haciendo como una razón clara a vos, decís, claro, si ella está haciendo eso, en mi horno tengo tal cosa, entonces yo puedo ir haciendo tal otra, o sea, digo, Vas como comparando para ver qué. que lo que te llega, procesalo y hace tu forma también. Porque no todo lo que viene de afuera siempre es así. Yo te cuento mi experiencia, cómo me manejé yo desde hace más de 20 años, pero tal vez a vos se te ocurre otra idea mejor, o más o menos teniendo una idea de lo que tenés que hacer, podés crear otra cosa. Bueno, como trabajar en ese sentido, ¿no? Como también permitirse como esa otra parte, ¿no? Sí, a mí te cuento, me parece que es más fácil decir, bueno, alguien me dijo que haga esto, lo hago todo igual y ya está. Trato de como de copiar lo que a esa persona le funcionó, es más fácil que ir probando, ¿no? De probar, equivocarte, hacer tu camino. A mí me pasó que para cambiar la temperatura del horno todos me decían, no, tenés que hacer esto, tenés que ver bien, tenés que ver cómo programarlo, tenés que hacer un curso de hornos para ver cómo hacerlo. Bueno, hice el curso de hornos, todo. Pero yo dije, yo voy a cambiar la temperatura y solamente voy a subir los grados, nada más. Lo otro lo voy a dejar como está. Y dije, voy a hacerlo así, a ver qué pasa. Y me mandé a hacerlo y así me funcionó y así lo dejé y así lo hice por siempre y no usé nunca el curso que hice de hornos y lo dejé como estaba, como a mí me pareció que iba a andar. Y me funcionó. Entonces, es un poco lo que vos decís, ¿no? También porque hasta uno mismo como promotor de estos temas o demás, o entre comillas un referente, está buenísimo, pero yo creo que estamos tan alejados, a ver, llegamos a este nivel, te diría que el otro día yo te decía de glotonería Sí. cerámica, ¿no? Como de, a ver, cuánta información puedo captar de ta, 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 y se llenan de libros, de videos, PDF, una ansiedad, y en realidad el verdadero camino en el hacer está justo en el punto contrario, que es el silencio. O sea, vos procesás la información, pasará por vos, y a lo sumo andar registrando los resultados, preguntá, pero preguntá una vez que vos ya algo experimentaste, porque ahí te va a acompañar un poquito, ¿sí? Está por escuchar, yo escucho muchos videos también, pero algunas cosas trato de no influenciarme demasiado también, porque cuando uno ya tiene su propia fórmula, también tiene que confiar en eso y empezar a darle fuego a eso y ya conectar con un otro desde, che, mirá, yo estoy haciendo vos esto, ¿a vos te sirvió? Uy, mirá, y yo hago esto. Entonces ya uno crea un nuevo conocimiento. Sí. Está mucho más enriquecido que es el que vos me diste a mí, el que yo te di a vos y el que nos dimos entre todos. Entonces, como también bajar un poco la ansiedad en ese sentido, porque veo como que hay tanta información que confunde más a la gente y sobre todo a la que recién empieza, que Sí. hasta te queda como una frustración. Tengo un montón de alumnos que vienen como frustrados. Yo digo, la idea que disfrutes, no frustrados. Claro, sí, sí, es que acá hay tantas formas de hacer las cosas, que tal vez alguien te dice algo re seguro, yo te digo otra cosa, otro otra, y la gente se indigna, ¿viste? Se indigna. Bueno, sigo con la pregunta. Dice, ¿qué horno recomendás para alguien que está recién empezando en el mundo de la cerámica? Tamaño y marca. Bueno, del tamaño ya habías hablado, 35 por 35.
Sí, no mucho más porque ese tamaño es como un tamaño noble, te diría, es para quien se dedica a producir, Ujú. este tamaño, puedes hacer una linda producción de piezas, entran una buena cantidad de tazas, de platitos, de cuencos, bueno, salvo que te dediques a hacer bachas, que ahí ya tendrías que pensar otra cosa, pero digo, si te vas a dedicar a productos utilitarios que entren en una mano, más o menos ese es el tamaño ideal, te permite hacer horneadas más seguidas, con lo cual puedes ir experimentando un poquito más, no te consume como un horno trifásico, con lo cual puedes tenerlo en tu casa. Mira, en realidad marcas es medio relativo, porque hay muy buenas marcas acá en Argentina, como puede ser Simsik, Baires, ahora no me acuerdo, Nivias, hay un montón de marcas. Acá en Mar del Plata están Unido también, que están haciendo cosas lindas. Digo, marcas hay. El tema es que el material que te están vendiendo sea bueno, que sea confiable. Esas son las marcas más reconocidas, por decir así. Pero no sé si es tanto eso, es más que nada el tamaño, que tenga buenos materiales, ¿no? Como eso, más Ujú. que nada. Yo decía la Bien. importancia de averiguar qué estás Sí. comprando. Y de alguien que te lo recomiende, lo que vos decías, que alguien lo haya tenido, que alguien haya experimentado tener esa marca. A mí Sí. me pasó con el torno, que me lo recomendaron una marca que se hizo muy conocida de golpe. Mi amiga se lo compró, lo usó un tiempo y después me dijo, no, este torno no se lo recomiendo a nadie. Y yo cuando lo empecé a usar me pasó lo mismo y tuve muy mala experiencia. Pero claro, era conocido, pero nadie lo había tenido más de, no sé, de 2 años, porque, ¿me entendés? Claro. Entonces, bueno, también eso está bueno, saber el servicio técnico que tiene, el servicio postventa de algunas empresas para Hay clientes. algunas empresas que dejan mucho que desear y muchas son de las que nombramos también. O sea, digo que a veces sí tiene porque, por ejemplo, no les entregan manual o les entregan el manual pero después se desentienden. Sí, Entonces, nada, la realidad es que es medio un chasco. Tenés que comprar y después de última preguntarle a algún ceramista con onda que te explique un poco o que te cuente su experiencia o bueno, o contar esto, en alguien que ya se lo haya comprado y que te diga, mira, sí, tiene un buen seguimiento postventa. Yo, por ejemplo, sé que los tornos tengo a la persona que me hizo el torno a mí, que lo recomiendo, que es el torno Novitec, que el tipo se ha venido hasta Mar del Plata a arreglar un inconveniente de mi torno. O sea, y siempre digo, es un torno que le podés meter peso, que digo, y la verdad es que yo no tengo ningún arreglo económico con él, pero a uno también le da gusto recomendar lo que a uno le sirve, ¿no? Así como no recomendar lo que no te sirve, sí recomendar lo que te sirve, ¿no? totalmente, totalmente. Acá te preguntan, antes de los 400 grados, la puerta abierta. Sí. En realidad, mientras que vos estás templando, Ujú. hasta los 200 grados vas a tener la puerta abierta. Una vez que dejaste de templar, ¿sí? Que ya hiciste eso de llevar a 150, bajar, llevar a 180, bajar las veces que necesites, si es que tus piezas están muy húmedas, si no con una vez que temples, lleves esa temperatura y baje y ya está, ahí cerrás la puerta, dejás la puerta cerrada y lo único que vas a dejar destapado es la tobera hasta los 400 grados. Ujú. ¿Sí? Perfecto. Acá te piden recomendaciones para horneadas mixtas. Ah, buenísimo, sí. Esmalte bizcocho. Espera que te abro el horno. Horneada para mí es así. Si vas a trabajar con bizcocho y esmalte al mismo tiempo, Sí. de acá para abajo, o sea, tratá de sectorizar, o sea, lo que es bizcocho todo junto, lo que es esmalte todo junto. Generalmente siempre te conviene poner el esmalte de la parte de la mitad para arriba, porque es donde mejor quema, por decir así, el horno más parejo, y Ujú. abajo poner el bizcocho. ¿Por qué? Porque también si explota una pieza o pasa algo con el bizcocho, va a quedar como encapsulado bajo la placa, ¿sí? Entonces, la recomendación sería, en ese caso, no juntar bizcocho con esmalte, porque si en una misma placa bizcocho y esmalte y la pieza explota, te va a arruinar la pieza que está empatada, ¿sí? Ujú. Se te pega Tiene todo. tiene arreglo la pieza generalmente, si no es mucho, tiene arreglo la pieza empatada, pero ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo? Es un bajón, me ha pasado. Bueno, acá tenemos otra. Respecto al barro rojo, ¿qué temperatura tengo que esmaltar si bizcoché a 950? Mira, en barro rojo no te recomiendo que quemes a mucho más de 1020,
1040 como mucho, porque de hecho hasta 1040 ya a veces me ha pasado que si el espesor de la pieza es muy fina, de barro rojo, medio que hasta que se deforma. Ajá. Te diría que 1020 está más que bien. Por ejemplo, a mí me ha pasado que acá en el taller hacemos mucho el taller de olla de barro. Me ha pasado que algunas alumnas quieren esmaltar el interior de los cuencos. A veces les digo eso, ¿no? No mucho más de 1020 porque, nada, quema bien el esmalte adentro y no se te deforma y no se te hace tan oscura, tan oscuro el barro también. Claro, perfecto, genial. ¿Subís una sola vez a la T final o haces diferentes escalas? Está preguntando sobre el programador. Podrías hacer, si querés, una meseta en 800, de 10, 15 minutos, y después llevarla a 1020, 1040, pero en realidad no sé si modifica, porque ¿qué es lo que estamos buscando cuando bizcochamos? Que se vitrifique bien la pieza, que tenga buena sonoridad, que tenga buena resistencia mecánica, que tenga un buen sonido campanil. Eh, Nada, yo quemo de una todo, ¿no? Rampa derechito, de menor a mayor, a 3 grados por minuto hasta la temperatura que quiero. Ahora sí, cuando llego a esa temperatura, lo dejo. Hay quienes hacen una meseta 800, hay quienes hacen una 400 y otra 800. El horno lo hace solo, Sí. porque vas a ver que solito a los 400 medio que se estanca solo, después sube de golpe hasta los 800, se estanca un toque y después sube hasta los 1000. ¿Por qué? Porque el material tiene esa posibilidad de absorber, calentar, mantener y volver a irradiar. Entonces, yo no le encuentro mucho sentido, pero hay, como digo yo, cada maestro con su librito. Hay muchos profes que hoy están enseñando con mesetas. Si vos seguís a ese profe, metele para adelante, pero seguí ese lineamiento, ¿sí? Porque si no empiezan a hacer esos híbridos, que no son ni una cosa ni la otra, ¿no? Como que me ponen y que me dicen, ay, quiero hacerme un horno eléctrico, pero con el relleno de tu horno a leña. Y entonces quiero usar el tambor del horno a leña, pero me lo quiero hacer eléctrico. Y no, tal vez comprate ladrillo refractario ya hecho y armate un horno eléctrico con los ladrillos ya comprados. Porque tal vez ya está todo armado y es mucho más fácil, le haces la canaleta, lo entras, entonces empiezan a surgir esas ideas que a veces no, hasta uno como docente no sabes cómo acompañarlos, porque no es lo que estás profesando, no es lo que estás enseñando. Entonces, yo te puedo acompañar con el conocimiento del ladrillo, te puedo acompañar con el conocimiento de cómo poner la resistencia, pero si va a funcionar o no, no lo sé. Entonces, como esas cosas que inventan, y entonces sigo a uno y entonces escucho lo que me dice uno, pero después voy al otro y le digo, che, el otro me dijo que tenía que hacer esto, bueno, entonces anda con el otro. Claro, sí, sí, sí. Tal vez quedo como reactiva, ¿no? Diciendo esto, pero es como, eso hasta yo lo tomo como una falta de respeto, real lo digo, ¿no? Como que todo el mundo me dice, ay, qué generosa que sos, bueno, gracias, sí, me encanta dar, pero también tengo un límite y ese límite yo lo acompaño en la medida que ¿no? Sí. Yo te acompaño con mi conocimiento y vos después me contás cómo te va y entre los dos vamos tomando conocimiento. Cuando el conocimiento a ponerlo en duda o a traer el vídeo de otro maestro, yo te digo, no es que está bien lo que hace el otro y está mal lo que hago yo, o al revés, está bien lo que hago yo y está mal lo del otro. Es que decidite vos qué querés hacer. Y cuando lo decidas, venía a consultar. Esas cosas raras que no nos llevan a ningún resultado nunca. ¿Sí? Te da mucho más trabajo como persona tener que nivelar todo lo que viste allá, viste acá, bueno, hacer toda la conjetura No, hasta mira, hace unos meses me pasó con una señora que hasta le tuve que pedir disculpas, que me mandó un montón de planos que ya se le habían ocurrido a partir de un horno que yo había hecho, a ver el horno que ella se había imaginado. Y realmente a mí me implicaba sentarme, leer, ver los planos, organizar la cabeza con algo que yo no tenía probado y encima tenía que aprobárselo y decirle, sí, metele que va a funcionar. Y esas cosas eran una responsabilidad que para el otro, si yo soy responsable y te quiero cuidar a vos, yo tengo que ser responsable y decirte, hasta acá te puedo ayudar, en esto no, porque yo no estoy al lado tuyo en tu taller cortando los ladrillos y juntas armándolo. Lo virtual tiene un límite, y ese límite también por el tiempo del otro. Yo no te puedo hacer gastar en materiales y gastar en cosas que después no te van a funcionar, porque no estoy ahí para... Entonces, digo que también entender que hay cosas que uno puede enseñar de forma virtual o acompañar de forma virtual, pero lo presencial tiene una fuerza y un impacto que no lo va a tener nunca lo virtual. Sí. Lo virtual permite esto, que vos estés allá
en el norte y yo en el sur hablando en este vivo y conectando con esta parte del mundo, pero también tiene su limitación, ¿sí? Sí, totalmente. Bueno, Lau, acá nos preguntan sobre la luz. Ya habías dicho que si se corta la luz hay que volver a iniciar el programa cuando vuelva la luz y ya está. Sí, volvés a iniciar. Perfecto. Si se hornea esmalte y bizcocho, ¿el templado afecta el esmalte? No, porque justamente por eso estamos abriendo la puerta y la tobera, para que todos esos gases de agua, de composición, que es ácido que va saliendo, se evapore y se vaya. Sí, sí influye si tenés mucho bizcocho y poco esmalte en el horno. Puede hacer que opacifique un poco el esmalte, la calidad, que lo vuelva más duro, más lechoso. Pero eso sería si yo lleno el horno de bizcocho y pongo 1 o 2 piezas de esmalte. Ahora, si está más o menos compensado o tenés más esmalte que bizcocho, no pasa eso. Perfecto, perfecto. Importante, algo que no olvidé, no ¿sí? activen el horno de piezas, Sí. no lo activen. Necesita espacio el oxígeno para pasar entre las piezas, para que los esmaltes maduren bien y el bizcocho quede bien también. Perfecto, sí, lo de no ponerlo muy cerca de las resistencias también a las piezas, eso lo habías comentado. Sí. Hola, tengo un horno grande y tiene mucha diferencia de temperatura, calienta más abajo que arriba. ¿Cómo puedo hacer para que empareje la temperatura? En ese caso sí te digo que veas un electricista, porque puede pasar algo que tiene que ver con el diseño del horno. Hay hornos como este, por ejemplo, que no me trae resistencia en la puerta. Hay otros que sí. Ajá. Puede ser un tema de que tal vez necesite un apoyo en una de las paredes con más resistencias, o puede ser que esté quemando desparejo porque hay algo que está fallando en las resistencias. Entonces, antes que nada, antes de hacer cualquier cosa, llama a un electricista que venga y que te mida si todas las paredes de torno están quemando y pasando la misma al mismo tiempo. Porque a veces tiene que ver con esto, algunas resistencias están más comidas, otras corroídas, otras apelmazadas, y está quemando distinto por eso. Tal vez es un tema de cambio de resistencia y nada más. Bien. Lau, te preguntan si conoces los hornos Dixtech. Yo tampoco. Bien, buenísimo. Bueno, esa es la última pregunta de acá del chat. Y no sé si te quedó, bueno, algo por decir. A mí me parece que contaste sobre todo, ¿no? En general, estuvo muy bueno. En realidad eso, bueno, a la hora de tener tu horno, ventilar, no estar en el mismo lugar donde cocinar, donde hacer la cocción. Si no tenés pirómetro, tener un pirómetro aunque sea analógico, ¿sí? de aguja para medir la temperatura. No es necesario tener un pirómetro, digamos, perdón, un programador para que corte, podés cortarlo manualmente vos. Esto durante muchos años los que no teníamos los programadores, esperás que llegue a temperatura, esperás 20 minutos, la temperatura y apagás el horno manualmente, ¿sí? Así que nada, todo se puede hacer, toda esa experiencia, compartan con los compañeros, con amigos, con gente conocida, sus experiencias, pregunten, que así se va creciendo en oficio y bajen la ansiedad. Sí, tal cual. Tranquilo. Con su sabiduría interior, digamos. Sí. Había una pregunta que nos habían hecho sobre el tapatoberas, que me parece interesante. Si se te rompe, ¿cómo lo puedes hacer vos? ¿Cómo lo puedes reemplazar? En realidad puedes comprar los ladrillos K26, comprarlo, ¿sí? Y cortarlo a medida, si no directamente comprarte un ladrillito medio grueso y apoyarlo sobre la tobera del horno. Directamente apoyás el ladrillo, lo cortás cuadradito y lo apoyás. Y si no, algunas fábricas, que el otro día ustedes comentaban, de hornos, le pasás las medidas y te hacen. Decían también en DP Group, creo que habían dicho que se vendían las tapas de horno. No sabía, pero si no, un ladrillo refractario K26 apoyado arriba del horno, nada más. Genial, perfecto. Bueno, Lau, buenísimo el vivo. Al fin lo pudimos terminar. Ahora lo voy a guardar, ahora lo voy a compartir en YouTube. Así que, bueno, muchas gracias por toda la información. Acá la gente te está agradeciendo por toda la generosidad y compartir con nosotros este tiempo. Y hoy vale por 2, porque hoy es feriado. Estamos trabajando en feriado. Hoy vale por 2. Hoy sí, hoy, y es el cumpleaños de tu hijo también. Así que...
ya festejamos a la mañana y ahora a la noche vamos a seguir con el festejo, así que bien. Muy bien, buenísimo. Bueno, Lau, gracias. Un beso grande. Un placer haber hablado con vos. Ya después, seguramente este video lo voy a compartir también en mi canal de YouTube porque realmente es un material que está bueno el tiempo que le dedicamos para que le quede al que le sirve. Dale, genial, buenísimo. Un beso Muchas gracias. grande. Chao a todos. Gracias.